Y para hablar de las movilizaciones, ya estamos en contacto con el ministro de Trabajo, Óscar Mercado. Buenos días, Marcela Palacios los saluda desde los estudios de la revista. Ministro, la avenida Petrolera, la carretera al occidente de nuestro país, ya se encuentra bloqueada desde las 8 de la anoche. ¿Cómo está, Marcela? Muy buenos días a toda la audiencia de Unitel. Bueno, sí, en algunos lugares se tiene el reporte de bloqueos, en otros solamente la presencia de escombros que habían sido dejados sobre las carreteras. Bueno, sin embargo, estaremos nosotros atentos durante toda la jornada a ver en qué lugares se genera esta suerte de conflictos y, por supuesto, generaremos las instancias de coordinación con la policía boliviana, con quienes corresponda, para ir tomando las medidas que mejor aconsejen, de tal forma de evitar el perjuicio al pueblo boliviano. A partir de esta jornada han anunciado a través de la Central Obrera Boliviana que se van a masificar estas movilizaciones. ¿Ustedes van a buscar diálogo con los dirigentes que están encabezando estas movilizaciones? Mire, el gobierno siempre está abierto al diálogo a cualquier temática, pero en este en particular, Marcela, creo que hay que ser muy claros. Nosotros no ponemos la fecha de elecciones y esta movilización tiene como elemento central el tema de las elecciones y el retraso que el Tribunal Electoral ha planteado en su convocatoria. Entonces, el establecer una conversación, un diálogo con el propio gobierno, como que no tiene sentido en esta circunstancia, porque el que define la fecha de las elecciones es el Tribunal Supremo Electoral y tendrá que ser en todo caso validado y ratificado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde la mayoría masista es evidente. Por lo tanto, me parece esto en todo caso solamente un pretexto político de los movimientos afines al movimiento al socialismo para generar en el país una suerte de conflictividad artificial, ¿no? Porque no hay una problemática real y solamente se trata de una movilización, en mi criterio, eminentemente política, por esto que le comento, porque son elementos que no están en manos del gobierno, que están en manos del Tribunal Supremo Electoral y en todo caso en manos también de actores del propio movimiento al socialismo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ministro, ¿qué va a pasar con la ciudad de Cochabamba si hay bloqueos en la zona sur, en la carretera al occidente de nuestro país? Y también nos reportan que ya se están concentrando en la carretera al oriente de nuestro país, en la zona de Santibáñez. ¿Estaríamos cercados? Mire, el objetivo del movimiento al socialismo sin duda es generar esta suerte de malestar en las ciudades. Tenemos evidencia, obviamente, de que ha sucedido, de que la intención de cercar ciudades ha sido una intención siempre del movimiento al socialismo, ordenado desde Buenos Aires, y probablemente ese sea su objetivo. Nosotros como gobierno nacional, por supuesto que actuaremos en una lógica de evitar situaciones de esta naturaleza. En Cochabamba probablemente es donde más se percibe una situación como la que plantean, de movimientos en las calles, pero en todo caso hasta ahora podríamos decir de que solo se han manifestado sectores afines al MAS, en lugares en los que tradicionalmente se han manifestado los actores afines al MAS, y en horas más haremos una valoración junto con la policía boliviana, las autoridades correspondientes y tomaremos las acciones que correspondan. Acá lo que hay que preservar en este momento es la salud de los bolivianos, hay que preservar la vida de los bolivianos y por supuesto este tipo de actitudes no ayudan, perjudican y, como le dije hace un momento, solo tienen intereses de orden político, no hay una reivindicación legítima en sus posiciones y por lo tanto nosotros tenemos que resguardar la paz social y por supuesto la salud y la integridad de los bolivianos. ¿Las acciones significan que la policía estaría desbloqueando las carreteras en Cochabamba? Bueno, vamos a hacer, como le digo, una valoración. En muchos casos, por los reportes iniciales que tenemos, no hay necesariamente bloqueos, sino la presencia de escombros. Entonces, en estos casos, lo que correspondería en todo caso es hacer una limpieza de la zona y tomar medidas de orden preventivo. Pero lo valoraremos una vez tengamos un reporte oficial. Como usted muy bien decía, todavía hay algunas movilizaciones en algunos puntos estratégicos del departamento y en función de ello tomaremos una decisión que la anunciaremos, por supuesto, como corresponde. Ministro, la pasada semana el CEDES manifestó su preocupación justamente por estas movilizaciones en las marchas, porque se podría dar un rebrote de casos de coronavirus. ¿Nuevamente inician esta jornada? Mire, en Cochabamba tenemos esa mala experiencia, Marcela. Los problemas que tuvimos en Caracara y los conflictos que tuvimos en el trópico hace varias semanas atrás, un par de meses,
han generado una agudización de los casos precisamente en esas zonas. Entonces, ya con esa experiencia es lógico pensar de que movilizaciones de esta naturaleza van a agudizar la crisis sanitaria en Cochabamba. Y por lo tanto, estas acciones son una agresión contra la salud pública, no solo a los que están movilizados, que desde ya están poniendo en riesgo su salud y su integridad, sino también a la propia comunidad. Entonces, no hay que ser experto en temas sanitarios ni experto en pandemias para saber de que estas circunstancias de movilización, de aglomeración, de bloqueos, de movilizaciones, no ayudan, por el contrario, perjudican, y yo estaré en reunión también con el Servicio Departamental de Salud para tener nuestra valoración también de orden sanitario y bueno, estar pendientes en las próximas semanas de qué es lo que pueda suceder si es que estas movilizaciones siguen en pie. Ministro, ¿qué le puede decir a los vecinos que se encuentran bloqueando y que están aglomerados en distintos puntos de nuestro departamento y también a los dirigentes? Miren, que actúen con responsabilidad, a los dirigentes fundamentalmente, que actúen con responsabilidad respecto de la gente que los sigue y respecto de su propia comunidad. Esta es una movilización eminentemente política y no es un momento para hacer política. Este es un momento para cuidar la salud y para cuidar la vida de todos y cada uno de los bolivianos, independientemente de sus criterios políticos. Y habrá tiempo para hablar de política, y habrá tiempo para tener debates de orden ideológico, pero este es un momento en el que debemos cuidar la salud. Creo que la dirigencia está siendo totalmente irresponsable con sus bases, alguna dirigencia, no toda. Entonces debemos ser muy claros también en esto, Marcela. La propia COP no está con el respaldo de todos sus afiliados, el sector fabril se ha manifestado en contra de estas movilizaciones, varias CODES departamentales lo propio. Entonces, la poca dirigencia que está en esto confundiendo a alguna ciudadanía afín al movimiento al socialismo, recomendarles eso, que actúen con responsabilidad, se están exponiendo, no es tiempo de hacer política, están poniendo en riesgo su salud y la de todos los cochabambinos. Ministro, para finalizar esta entrevista, se habla de procesos, el gobierno lo ha anunciado en contra de dirigentes. ¿El Ministerio Público ya está investigando algunas personas en Cochabamba? Mire, nosotros como gobierno hemos tomado la decisión, decía, de preservar la salud y la vida con todo lo que está en nuestras manos. Y la semana pasada se inició acciones sobre los actores que estarían motivando a estas movilizaciones en una agresión frontal contra la salud pública. Y son las autoridades jurisdiccionales quienes tendrán que tomar las definiciones respecto de si estas denuncias tienen sustento o no tienen sustento. Nosotros esperamos que procedan conforme a norma, que procedan conforme a ley. Estamos nosotros, les repito, defendiendo los intereses de los bolivianos. Se han iniciado acciones respecto a estas movilizaciones, inicialmente a nivel nacional, y ahí iremos valorando qué es lo que sucede a nivel departamental, y en función de las acciones y las actitudes de alguna dirigencia, nosotros también tomaremos las decisiones precautelando como nos corresponde, en este caso, los derechos y las libertades de todos los bolivianos. Ministro, gracias por este contacto con la revista. No, muchísimas gracias a usted, Marcela. Muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, ministro.